¿Alguna vez nos hemos preguntado qué le pone un freno al poder? ¿Qué es lo que nos protege como personas frente a un Estado? Pues la respuesta está en un documento clave, casi una guía para defender nuestras libertades. Hoy vamos a analizar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y todo, absolutamente todo, arranca con esta idea. Esta frase, que está al puro principio del pacto, es la base de todo. Y lo que nos dice es algo tan simple como revolucionario. Los derechos no son algo que un gobierno nos da o nos quita. Nacemos con ellos, son parte de lo que somos. Esa idea de dignidad inherente es, por así decirlo, el motor de cada artículo que vamos a ver. Bien, para entender este documento a fondo vamos a seguir una ruta de 4 puntos. Primero, por qué existe, de dónde salió. Después nos vamos a meter de lleno con esos derechos que nos protegen como individuos. Luego pasamos a las libertades que nos permiten vivir y participar en una sociedad. Y cerramos con algo crucial. ¿Quién se asegura de que todo esto se cumpla? Empecemos por el principio. A ver, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo tenía la Declaración Universal de Derechos Humanos, un documento increíble, súper inspirador, sí, pero que no era una ley. Era más bien una declaración de buenas intenciones. Hacía falta algo más, algo que fuera un tratado con peso legal, que de verdad obligara a los países. Y de esa necesidad, precisamente, nació este pacto. Pero claro, una cosa es escribirlo y otra muy distinta es que se haga realidad. El pacto se adoptó en la ONU allá por el 66, pero tardó 10 años en entrar en vigor. ¿Y eso por qué? Porque para que tuviera fuerza de ley internacional se necesitaba que un mínimo de países, 35 para ser exactos, dijeran, sí, me comprometo. Y ese momento por fin llegó en 1976. Entonces, aquí está el meollo del asunto. Cuando un país firma este pacto, no está solo haciendo una promesa. Según el artículo 2, se compromete legalmente a dos cosas fundamentales. Primero, a respetar y garantizar los derechos a todas las personas en su territorio, sin peros ni excusas. Y segundo, que es importantísimo, a tomar acciones como cambiar sus propias leyes para que esos derechos no se queden en el papel. Bueno, ahora sí, vamos a entrar al corazón del pacto. Vamos a hablar de esos derechos que son como un escudo para cada persona, los que protegen nuestra vida, nuestra integridad. Son esas defensas básicas que nadie, en ninguna circunstancia, debería poder quitarnos. Y el primero, el más básico de todos, es el derecho a la vida, que está en el artículo 6. Ojo con la palabra que usa, inherente. Otra vez esa idea de que es algo que traemos de fábrica. El pacto es súper claro. La ley tiene que proteger este derecho y a nadie se le puede quitar la vida de forma arbitraria. Y en este tema, el pacto es muy astuto. En vez de prohibir la pena de muerte de un solo golpe, cosa que muchos países no habrían aceptado, lo que hace es rodearla de un montón de límites, de condiciones súper estrictas. Solo se permite para los crímenes más graves y, fíjense, queda terminantemente prohibida para menores de 18 años o para mujeres embarazadas. Pasamos al artículo 7, que establece una de las prohibiciones más tajantes de todo el derecho internacional, y es que no hay matices, no hay peros, es que la situación nada. La prohibición de la tortura y de cualquier trato cruel o inhumano es absoluta. Punto. Luego, el artículo 8 prohíbe la esclavitud y el trabajo forzoso. Pero, y esto nos deja ver lo detallado que es el pacto, también se toma el tiempo de aclarar qué cosas no son trabajo forzoso. Por ejemplo, el servicio militar, ayudar a la comunidad en una emergencia o el trabajo que forma parte de una condena judicial, bueno, eso no entra en la prohibición. Es una diferencia súper importante. Ok, ya vimos el escudo que protege a la persona. Ahora, el pacto va más allá y empieza a dibujar cómo debe ser una sociedad libre y justa. Aquí entramos a los derechos que necesitamos para poder participar, para poder expresarnos y para que nos traten con justicia ante la ley. El artículo 14 es básicamente el manual de instrucciones para un juicio justo. Pone las reglas del juego, que todas las personas son iguales ante un tribunal, que se presume la inocencia, que se tiene derecho a saber de qué se acusa a alguien y a tener una buena defensa. Sin esto, pues simplemente no se puede hablar de justicia. A ver, la libertad de expresión, como la define el artículo 19, es amplísima. Es la libertad de buscar, de recibir y de compartir todo tipo de información e ideas. Pero ojo, no es absoluta. El pacto dice que si se le va a poner un límite, este tiene que cumplir dos condiciones súper estrictas. Tiene que estar escrito en una ley y tiene que ser de verdad necesario para, por ejemplo, proteger la reputación de alguien o la seguridad de todos. Este es uno de los artículos más directos y potentes de todo el texto.
El artículo 20 no se anda con rodeos. Dice que la propaganda a favor de la guerra debe estar prohibida por ley. Es una orden clarísima para que los estados usen el derecho como una herramienta para construir la paz. Porque claro, una sociedad libre no es algo que se ve desde la tribuna, exige que la gente participe. Y el artículo 25 nos da los pilares de una democracia: el derecho a participar en los asuntos públicos, a votar y a ser elegidos en elecciones limpias, y a poder acceder a los cargos públicos en igualdad de condiciones. Hasta ahora hemos visto una lista de derechos impresionante, pero aquí viene la pregunta del millón. ¿De qué sirve todo esto si no hay nadie que revise si se está cumpliendo? Y es aquí donde el pacto demuestra ser una genialidad, porque crea su propio sistema para vigilarse a sí mismo. La respuesta es el Comité de Derechos Humanos. Y no es un grupo de políticos. Como dice el artículo 28, son 18 personas expertas, independientes, elegidas por su gran integridad moral y sus conocimientos. Y lo más importante, actúan a título personal, no representan a sus países. ¿Y cómo trabaja este comité? Pues no es como un tribunal que dicta sentencias, es más bien un diálogo constante. Funciona así. Cada cierto tiempo los países tienen que entregar un informe diciendo: miren, esto es lo que hemos hecho para cumplir el pacto. El comité de expertos lo lee, lo analiza y luego hace recomendaciones públicas. Esto genera una especie de presión positiva. A ningún gobierno le gusta quedar mal a nivel internacional. Es un mecanismo sutil pero muy poderoso. Al final, la gran lección del pacto es esta. No es solo una lista de buenos deseos. Es una herramienta completa. Te da los derechos, pero también te da el mecanismo para defenderlos. Y nos deja con la pregunta fundamental, porque ¿de qué sirve tener un derecho si no hay forma de hacerlo valer? El poder protegerlos, al final, lo es todo.